Bienvenidos sean todos a este seminario web auspiciado por Auditech en unión de Caseware Latinoamérica y por supuesto del señor Daniel Morales Vanegas, quien posee las certificaciones CISA, PMP y es instructor acreditado para fundamentos de COVID-5, implementación de COVID-5 y COVID-5 evaluador. Mi nombre es Catalina, yo seré su moderadora en este evento. Como les comenté, hoy me acompaña el señor Daniel y él estará brindando sobre cómo obtener una visión clara del alcance del marco de COVID-5 como un apoyo en la creación de valor dentro de la organización, conocer los elementos clave de COVID-5 y su importancia para una mejora en el gobierno corporativo, conocer el alcance de COVID-5 a través de su extensa base de conocimientos que apoyan una múltiple cantidad de áreas en el acontecer de la organización. Clarificar consultas sobre los primeros pasos para adoptar e implementar COVID en una pequeña, mediana o grande empresa. Antes de darle el control a don Daniel, me gustaría dar algunas indicaciones generales para la audiencia. Todos en este webinar han sido puestos en modo silencioso. Si tiene alguna pregunta, por favor, digítela en la caja de preguntas en el panel de GoToWebinar en su pantalla. Y si su pregunta no es respondida durante el webinar, ya sea nuestro presentador o un miembro del equipo, le responderá vía email. Las diapositivas y el video de este webinar estarán disponibles para todos los participantes en los próximos días. Y bueno, don Daniel, le doy el control del evento a usted a partir de ahora. Buenos días a todos. Para mí es un gusto poderme dirigir a ustedes en esta mañana. Es de las primeras veces que he podido brindar algún tipo de charla usando este medio, que es el medio, digamos, de videoconferencia o audioconferencia. Espero que sea realmente de provecho. Para mí es un gusto hablar sobre ese tema, sobre todo el título puede generar un poco de inquietudes, porque dice COVID-5 más allá de fundamentos, y es porque en la experiencia que he tenido brindando este curso, yo he brindado el curso de fundamentos de COVID desde el año 2015, varias sesiones acá en el país, en Costa Rica, y muchas de las cosas que he podido identificar en ese tiempo es que muchas veces nos quedamos en un concepto de COVID enfocado en el tema de fundamentos, o pensamos que inclusive el ganar el examen de fundamentos es llegar como a un gran hito, lo cual es cierto, es una meta interesante poder obtener la certificación de COVID fundamentos, pero lo cierto del caso es que eso es nada más el inicio, es como la punta de lanza de muchos recursos que están disponibles para todos los profesionales a través de un marco tan sólido como es el marco de COVID-5. Entonces, a eso se refiere el título, que vamos a buscar cómo navegar mucho más allá de los fundamentos. Yo he estado en muchos seminarios sobre COVID o charlas así cortas, y veo que muchas veces se dedica mucho tiempo al inicio para volver a repasar muchos fundamentos. Entonces la idea mía es dedicar mucho menos tiempo a eso y más bien ir un poco más allá, poder ver un poco más allá todos los beneficios que pueden ser obtenidos usando estas buenas prácticas de muchas maneras dentro de la organización. Entonces inicio con una frase que está publicada en la página de ISACA del señor Peter Davis, en uno de sus artículos, que nos dice, digamos, esto ya fue traducido al español y tiene mucha actualidad, y es que nosotros no podemos usar herramientas de ayer para lidiar con los problemas de hoy. Y una de las cosas que podemos notar en el marco de COVID-5 es que el marco de COVID-5 está en constante revisión, adaptándose e incluyendo nuevas guías, nuevas herramientas para las situaciones que enfrentamos hoy en día. Y no dudo que hay muchos profesionales que inclusive ya están elaborando y trabajando y documentando sus vivencias para poder enfrentar los retos que vienen en un futuro cercano. Entonces, como agenda, básicamente vamos a hacer una introducción muy breve al marco de COVID, precisamente para no quedarnos en los fundamentos, no duran mucho ahí, pero si alguno de ustedes quizá es su primera exposición a
hablar sobre el tema de COVID-5, pues sí es importante dar una breve explicación. Luego de ello voy a mostrar algunas estadísticas relevantes que han sido objeto de una investigación que se ha realizado y ha arrojado algunos números interesantes que nos pueden dar un panorama sobre la proyección de COVID-5 a nivel empresarial. También revisaremos los elementos clave, que son base de conocimiento del entorno del COVID. Revisaremos también el plan de carrera, y eso, cuando hablo del plan de carrera, es las certificaciones que se ofrece directamente por ISACA Internacional, a la cual nosotros tenemos acceso, y ya lo vamos a revisar, porque como profesional uno puede también aprovechar ese beneficio en certificarse en los diferentes niveles que COVID ofrece y poder en esa medida brindar un servicio de mucho más excelencia a la organización a la cual uno se desenvuelve. También finalizaremos con un obsequio para ustedes, y es también basado en la experiencia de muchas personas, poder brindarles unos elementos clave para poder implementar exitosamente la herramienta de COVID-5 o el marco de COVID-5 en su empresa. Entonces, dada la agenda, vamos a contestar primero una gran pregunta: ¿qué es COVID-5? Y muchas veces a uno le preguntan sobre las siglas, o sea, sobre el acrónimo de COVID-5. Ahí les estoy colocando básicamente el acrónimo. Ese acrónimo fue generado hace ya muchos años, cuando nació este marco. Estamos hablando que fue hace más de 20 años, donde su enfoque, como lo pueden ver, era un enfoque más orientado al tema de control, o sea, objetivos de control para lo que es las tecnologías de información. Pero al día de hoy ya el enfoque de COVID-5, como lo van a ver, es mucho más amplio que únicamente el tema de control. Entonces, ya hoy por hoy, en la última versión, que es la versión 5, podemos decir que es el marco líder para el gobierno y la gestión de la TI corporativa. Y la otra pregunta que puede surgir, bueno, ¿por qué entonces sería bueno utilizar COVID-5? ¿Alguna razón válida? Y según lo que dicen los expertos en diferentes países que lo han implementado, es que un marco que me puede ayudar mucho a mejorar el rendimiento a fin de crear valor y reducir el riesgo. Ahí se introducen dos palabras muy importantes. Una es la creación de valor, que es básicamente, y es donde nace la diferencia entre, ya este marco no es un marco de control, porque es un marco que me da muchas buenas prácticas que van a crear un valor real, un valor tangible para el negocio. Y a la vez, un tema que ha surgido muy recientemente, que cada vez está más fuerte en el mercado, es el tema del riesgo. A nivel corporativo ya se está dedicando inclusive unidades específicas a enfocarse en el riesgo, pues COVID-5 también ofrece buenas prácticas que ayuden a reducir el riesgo a nivel organizacional. La otra gran pregunta, y ya con esto, digamos, le damos ese vistazo amplio a este marco: ¿quiénes usan COVID? COVID-5 al día de hoy, con esta nueva evolución que se ha tenido, en la cual abarca prácticamente la compañía de extremo a extremo, y es un marco que ayuda al buen desempeño del gobierno corporativo. Es un marco muy utilizable o con muy buenas prácticas que pueden ser aplicadas por los gerentes responsables del rendimiento y buena gestión, por los usuarios claves que pueden ser ejecutivos, consultores en diferentes áreas: auditoría, cumplimiento, operaciones, gobierno y la parte de gestión de seguridad y riesgo. Podría decirles que en cualquier organización, sin importar, digamos, el área en que una persona se desempeñe, con seguridad puedo decirles que pueden encontrar buenas prácticas, no solo en el marco principal de COVID-5, sino en todas las demás guías asociadas y todos los documentos que han sido generados por profesionales expertos en el área de COVID. En cuanto a los elementos clave de COVID-5, si usted desea tener acceso al detalle de esos elementos, yo estoy colocando en esta presentación, pueden ver el enlace en el cual ustedes pueden colocarlo y
y busca documentación mucho más detallada. Solo voy a mostrar que cuando se da el curso de fundamentos de COVID y basado en el libro de marco principal, se trabaja sobre estos elementos que son los principios de COVID-5. Hoy no los vamos a tocar acá precisamente para poder ir un poco más allá. También se trabaja en una cascada de metas, que para explicarla en pocas palabras, es un proceso mediante el cual se logra traducir las necesidades que tienen todos los interesados en una organización, se traducen primero en metas corporativas, luego se hace una traducción de acuerdo a herramientas que COVID ofrece a metas de TI, a metas específicas de tecnología, y finalmente se puede traducir a procesos específicos que son los que se deben implementar. Entonces, con eso se garantiza que cualquier implementación de mejora en una organización está directamente relacionada a las necesidades reales de una organización que van a darle valor. Entonces, precisamente ese tema de la cascada de metas es muy importante y lo expliqué porque también voy a mostrarles alguna información de estadísticas prontamente. También hay otros elementos importantes como los habilitadores de COVID o los catalizadores. En la traducción del documento oficial aparece como catalizadores, en inglés es enablers, y en otras palabras puede traducirse como impulsadores o habilitadores. Son elementos clave que la organización debe de asegurarse de que funcionen correctamente para que la implementación sea exitosa. Como les digo, toda esa información ustedes la pueden acceder de manera gratuita bajando el marco de COVID y ahí está el enlace. También COVID ha logrado documentar 37 procesos en un modelo de referencia, en los cuales hay 5 procesos orientados a la parte de gobierno, el resto de procesos están orientados a la parte de gestión, agrupados de acuerdo a las diferentes tareas que se ejecuta la gestión. Y finalmente, dentro de los elementos clave hay una guía de implementación que es muy importante porque me da el paso a paso de cómo implementar y también está desarrollada de manera que recoge la experiencia de las personas en el pasado y puede ayudar inclusive a identificar posibles causas de diferentes desafíos que estemos enfrentando. De eso también les voy a hablar prontamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta guía de implementación. Y finalmente hay una guía que es muy importante, que es la guía de la evaluación de capacidad, que es básicamente los detalles específicos de cuáles son esas buenas prácticas y cómo se puede evaluar su cumplimiento para cada uno de los procesos que mencioné previamente. Bueno, estos elementos son como, por así decirlo, los elementos principales de COVID dentro de un tema que podemos llamar que es como la punta del iceberg, porque realmente esos elementos son el inicio de muchos detalles que se pueden encontrar en toda la documentación que se ofrece a través de ISACA. Entonces ahí tienen los elementos que mostré previamente, mostrados a nivel de unos diagramas que dan un poco más de información a nivel mental para poder comprender cómo todos estos elementos se relacionan entre sí. En el curso de fundamentos, precisamente nos enfocamos en revisar todos estos elementos, en hacer algún tipo de prácticas, inclusive para poder interiorizarlos y también poder enfrentar el reto de implementar COVID en una organización. También, como pueden ver, les incluyo los enlaces para que ustedes puedan bajar la documentación oficial de la página de isaca.org. Bueno, esos son los elementos. En cuanto a la familia de productos, hay una serie de productos que COVID tiene a la disposición. El producto principal es el marco de COVID Fundamentos, que es como esa base de la cual el curso de fundamentos sale de ahí, pero también hay otras guías que profundizan temas específicos de acuerdo a la necesidad de la organización, la necesidad del profesional. Entonces, esta familia, como pueden ver, está mostrada por diferentes herramientas. Algunas de ellas son gratuitas para los miembros de ISACA y hay otras que se deben adquirir mediante un costo, pero hay una de ellas que, como ya se los había mencionado previamente, es gratuita para cualquier interesado, que es la que aparece primero, la que dice un marco de negocio
para el gobierno y gestión de los TI de la empresa. Esta herramienta es totalmente gratuita, el enlace fue mostrado previamente y las demás están disponibles para miembros de ISACA y algunas también tienen un costo adicional. Lo importante es que vemos cómo hay un esfuerzo para no solo presentar un marco principal, sino también ofrecer una serie de herramientas adicionales que pueden ayudar al desempeño y que pueden ayudar realmente a tener todo el criterio que se requiere para una implementación exitosa de COVID. Entonces, en ese sentido, le da mucha seguridad profesional porque dependiendo del caso específico que está enfrentando, sencillamente puede ir a las páginas de ISACA o buscar las diferentes fuentes y obtener mucho detalle para resolver su necesidad. Estadísticas, voy a mostrar rápidamente algunas estadísticas que creo que son importantes y pueden también ayudarnos a saber hoy por hoy unas buenas razones para tomar este marco, no solo como un marco para utilizar por un requerimiento regulatorio, sino mucho más allá, como un marco que puede ayudar realmente a mejorar la gestión de tecnologías. De esta diapositiva lo que podemos resaltar es que el 90% de los usuarios de COVID recomendarían el marco a otros, y eso es una buena señal. Significa que de todos los usuarios, los que en algún momento han implementado, 9 de cada 10 lo recomiendan a otras personas. En eso nos da muestra que realmente da resultados. Y ahí está el enlace donde se extrajo estas estadísticas. También hay otro enlace en el cual lo que voy a presentar aquí es que los problemas más grandes que en su momento han sido identificados, por ejemplo, la desconexión entre lo que es el negocio TI, que es una de las experiencias en todas las organizaciones, y el otro que es el cumplimiento, por ejemplo, de fechas en proyectos de TI. Los profesionales o la gente que ha contestado estos cuestionarios nos han indicado que precisamente como uno de los beneficios que da COVID uno de ellos es la integración del negocio de TI, el otro es que puede ayudar mucho en la mejora del riesgo y finalmente en el tema de ciberseguridad, que hoy por hoy es algo importante. Hay una buena cantidad de personas que indican que todas las guías relacionadas de COVID ayudan a enfocar esa situación específica que es el tema de la ciberseguridad. Y unos números más, 7 de cada 10 personas han contestado en encuestas que les ayuda a resolver situaciones propias del negocio y muchos de ellos, casi 8 de cada 10, valoran la importancia de una implementación efectiva del gobierno de TI. Ya eso ha ido superándose en el día a día. En el pasado quizás esos números no eran así porque no había esa conciencia, pero poco a poco hay mucho más conciencia en la necesidad de una implementación efectiva de un gobierno de TI en la organización. Finalmente, último punto del tema de estadísticas, para ya entrar un poco más en algunos detalles, es que en una evaluación comparativa que se hizo, el valor de negocio de COVID-5, que está también documentado y publicado, ahí ustedes pueden ver el enlace, los profesionales perciben que los habilitadores que COVID ha documentado, los catalizadores y las metas son realmente de alto valor para implementar el gobierno de TI. Entonces, COVID, creo que todos estamos de acuerdo en que hay muchos otros marcos, estándares, guías, hay muchas otras herramientas en el mercado. Bueno, COVID trabajó específicamente en documentar ese tema de los 7 habilitadores, los 7 catalizadores, y lo que es el tema de la cascada de metas que se los expliqué hace unos minutos. Entonces, la gente que ha contestado estos cuestionarios y la cual se creó esta herramienta, han dicho que este esquema por COVID les ha ayudado mucho realmente para poder encontrar a dónde crear valor en el negocio y cómo enfocar las necesidades y la mejora en el día a día. Todos ellos perciben precisamente que los habilitadores son de alta importancia, ahí ya vemos un número, vemos que realmente de 1 a 5, el que
El que tiene una calificación un poco más baja es el tema de organizaciones, la estructura organizacional, perdón, que sobrepasa el 4.40. Todos los demás casi se le acercan al 5. Entonces eso significa que realmente los habilitadores son algo de mucho valor para tener un buen enfoque de implementación del gobierno corporativo. Y también en el tema de la cascada de objetivos, la cascada de metas, también se hizo una evaluación en qué medida la cascada de metas funciona, y según esta gráfica, que fue precisamente un análisis a la inversa, se logró ver realmente una curva ascendente que muestra una relación muy buena entre el asegurarse que el cumplimiento de metas de TI específicas documentadas por COVID-5 ayuda realmente al cumplimiento de metas corporativas, que es precisamente la gran pregunta de muchas personas: ¿cómo me aseguro que todo lo que estoy implementando a nivel de TI realmente le crea valor a la organización? Entonces, en ese estudio se demuestra que esa relación, como está documentada en el marco de COVID-5 y todos sus detalles, realmente está dando ese fruto, se está logrando el objetivo. ¿Okay? También un comentario adicional sobre el tema de entidades reguladoras. En casi todas las regiones del mundo hay países específicos y muchos países. Aquí nada más es una muestra de acuerdo a los datos que ISACA tiene ya documentados de las entidades reguladoras en los diferentes países, que incluyen COVID-5 como un marco clave para el cumplimiento corporativo. Entonces, pueden ver ahí esos 3 continentes. También pueden ver en América Latina, en Norteamérica y en Oceanía. Básicamente en Costa Rica, que es donde yo vivo, sabemos que la Superintendencia, la Superintendencia General de Entidades Financieras incluye COVID-5 como uno de los marcos a aplicar, y de hecho ha comentado dentro de sus normativas muchos de los elementos que vienen en ese marco corporativo. Entonces, significa que realmente está suficientemente consistente como para ayudar no solo a cumplimiento corporativo, que es una necesidad o una regulación requerida, pero va mucho más allá, porque realmente puede ser una herramienta que ayude a la empresa a crear valor. ¿Okay? Un elemento adicional que es importante mostrarles es sobre todo las demás herramientas que COVID ofrece y que están a disposición a través de las páginas de ISACA, donde muchos profesionales han documentado guías específicas para responder preguntas puntuales o para enfocar situaciones específicas. Aquí nada más es una muestra, porque realmente hay muchas más guías. Esto fue una investigación que yo hice revisando todos los recursos disponibles en un momento dado, pero del momento que hice esa investigación a hoy, inclusive se han liberado nuevas herramientas. Y solo se los voy a ir mostrando. Ustedes pueden buscar la página de ISACA e identificar esas herramientas. Algunas de ellas son gratuitas, otras tienen un costo. Por ejemplo, para todo lo que es la gestión de proveedores, para la gestión de configuración. También hay guías adicionales para lo que es la norma del PSI, que es para el tema de las estándares para trabajar con pagos electrónicos o uso de tarjeta de crédito. También para todo lo que es ciberseguridad hay una serie de guías adicionales, y todas estas guías han sido documentadas basándose en los elementos principales que les mencioné previamente. O sea, sobre eso se profundiza y se detallan, digamos, acciones específicas que la empresa puede tomar en diferentes áreas. Ahí ustedes pueden ver las diferentes guías. También hay guías adicionales directamente para el tema del gobierno de TI, que profundiza un poco más sobre lo que esboza COVID-5, y también, por ejemplo, sobre la seguridad de la nube. También hay una guía específica. Podemos avanzar un poco más y mostrar, por ejemplo, en el tema de control interno, en el tema de ITAF, que es la guía profesional para lo que es auditoría de aseguramiento. También todas estas guías son adicionales y están todas ligadas al marco de COVID-5.
ahí es donde podemos ver que hay mucho más profundidad de la que a veces nosotros creemos cuando leemos el marco principal. También sobre el tema de la ley de SOX, Sarbanes-Oxley, en Estados Unidos, y el tema de privacidad. También hay muchos documentos o guías que han salido, inclusive en el tema de privacidad de datos. Se han documentado unas guías recientemente por las nuevas regulaciones en la Unión Europea. También ahí se pueden encontrar en las páginas de ISACA. El tema de acoso, hay una guía que ayuda precisamente a unir estos dos grandes marcos, ¿verdad? Uno que tiene un enfoque más en la parte de TI y el otro tiene un enfoque en la parte financiera, pero los dos realmente tienen puntos en común. Y el tema de riesgo corporativo, visto a la luz de COVID, ayuda por medio de una documentación de 35 escenarios en un documento que ustedes pueden ver ahí, la muestra. Y finalmente, no menos importante, las guías adicionales que para un auditor pueden ser utilizadas para cada uno de los diferentes procesos. Recuerden que yo les mencioné al inicio de la charla que COVID tiene 37 procesos documentados, un modelo de referencia de procesos. Bueno, pues para cada uno de esos procesos hay una guía de auditoría detallada. Entonces, significa que no me están dando, como decir, los primeros elementos y que después uno tiene que ver o hacerse un montón de preguntas, sino que realmente se da mucho más allá, se da mucho detalle del cómo. Y los profesionales que han trabajado en esto realmente nos han adelantado un poco el trabajo porque nos han dado guías para cómo poder evaluar o revisar cada proceso en específico. Voy a pasar a otro tema que lo mencioné como parte de la agenda y que creo que a ustedes les puede interesar, y es el plan de carrera de COVID-5. Como les indicaba, COVID-5 ofrece algunas certificaciones que pueden ayudar a un profesional para demostrar ante una organización que tiene las herramientas, que tiene el conocimiento necesario para poder utilizar este marco en su empresa. Hay una certificación que es la primera, la punta de lanza, que es la certificación de fundamentos, en la cual se requiere que la persona asista a un curso y presente un examen específicamente. Y después de eso, una vez habiendo alcanzado el curso de fundamentos y su certificación, entonces puede optar por dos caminos. Puede optar por el camino de, que se lo pueden ver hacia abajo, el color verde, puede convertirse en un implementador de COVID, y para eso se requeriría que lleve un curso de implementación y presente un examen, ¿verdad? Básicamente. O puede irse por el otro camino, que es ser un evaluador de cumplimiento. Para eso hay un curso específico de COVID evaluador y también hay un examen que se puede presentar. Entonces, presentando el examen y habiendo completado el curso, entonces la persona puede obtener estas certificaciones. En el caso del COVID evaluador, inclusive, para poder ser reconocido también puede optar por una acreditación, la cual requerirá demostrar un mínimo de 5 años de experiencia en el área. Los detalles para este plan de carrera lo pueden encontrar acá en este enlace. Yo les recomendaría revisar un poco más porque como profesional sí es un buen insumo o un buen elemento que usted le puede dar seguridad a la hora de ofrecer servicios en su empresa o en otras empresas. También hay otras certificaciones adicionales. Hay una que se llama COVID-5 Evaluador, enfocada en el tema de la seguridad, y hay otra que está enfocada en la implementación del marco de seguridad de los Estados Unidos, que es denominado NIST. También esa certificación está disponible. Y esos son básicamente el plan de carrera en COVID-5. Okay. El siguiente paso que vamos en el cual voy a aprovechar es precisamente para ir un poco más allá de esos fundamentos. Quiero darles una muestra de los elementos adicionales, por ejemplo, en el caso de la
orientación. ¿Qué herramientas tienen ustedes a disposición a la hora de implementar COVID en su empresa? Y que también está extraída de los cursos oficiales de COVID. En el caso de implementación, básicamente hay un elemento que toma mucha relevancia, y es que los profesionales que han documentado estas herramientas y que crearon esta guía de implementación lograron identificar una serie de fases. Ya los que han conocido o han estudiado COVID Fundamentos saben que hay 7 fases para implementar COVID. Esos profesionales, para cada una de las fases de implementación, han logrado identificar, de acuerdo a su experiencia, cuáles son los diferentes desafíos que uno enfrenta a la hora de querer implementar COVID. Eso es muy importante porque nos ayuda a poder proyectarnos a experiencias que podemos también tener nosotros en un futuro. Y entonces podemos ganarle un poco de tiempo a experimentarlas y ya tener planes para poder enfrentarlas. Entonces, precisamente ellos documentaron una serie de desafíos, documentaron, de acuerdo a sus estudios, saben que esto son herramientas creadas por un equipo interdisciplinario. Entonces ellos lograron documentar una serie de causas raíz. O sea, ¿por qué causa es que se está enfrentando en un momento dado un desafío específico? Y también lograron documentar una serie de factores de éxito, que en otras palabras es, ¿qué debo hacer para poder salir victorioso en ese desafío? Entonces son elementos clave que ya están documentados, no tenemos que nosotros especular, sino que podemos realmente aprovechar la experiencia de otras personas y poder enfrentar exitosamente los desafíos. Entonces, en la guía de implementación se ha incluido diferentes entradas, precisamente son todos estos elementos que fase a fase se van generando. Se ofrece una serie de actividades clave, precisamente esas actividades son alrededor de la necesidad de enfrentar esos desafíos. Y finalmente, a la hora de implementar esas actividades, se logra una serie de salidas. Las salidas son precisamente el resultante o los insumos o los productos de trabajo que pueden servir para pasar a una siguiente fase en la implementación. Entonces, este es el ciclo de vida de la implementación, mostrado, digamos, en esta forma de los desafíos. También hay una documentación muy detallada sobre los roles de los interesados, las métricas apropiadas, los recursos que ISACA ofrece. Entonces, podemos decir que en el tema de implementación hay muchas herramientas que uno como profesional tiene a mano para poder aprovechar. Y también han subdividido las tareas en tres grandes bloques, que son las tareas de mejora continua, que son básicamente todas aquellas actividades que aseguran que el proceso que estoy implementando o la solución que estoy implementando permanezca. Entonces son tareas de mejora continua. También hay una serie de tareas orientadas a habilitar el cambio, que es precisamente lograr que todos como parte de la organización demos un paso adelante. Y precisamente se requieren algunas acciones específicas para cambiar muchas veces nuestra manera de ver las cosas o para lograr tomar decisiones específicas. Y también hay tareas específicas de lo que es la gestión del programa de implementación. Todos esos recursos están en el documento de implementación de COVID-5. Y voy a mostrarles un ejemplo. Quise traer un ejemplo para que entendamos un poco cómo todas estas herramientas pueden ser utilizadas en un momento dado, y creo que esto les va a dar un poco de claridad si en un futuro ustedes desean profundizar en el tema de implementación. Y vamos a tomar como ejemplo la fase 1. La fase 1 está orientada a tener un motivo por el cual tomar la decisión de implementar COVID. O sea, si no hay motivos, entonces no hay razón para hacer un cambio en el status quo. Entonces, lo primero que debo encontrar es un motivo. Y el motivo pueden ser diferentes, pueden ser puntos débiles que estoy enfrentando, o sea, situaciones puntuales que son evidentes. Y hay una serie de puntos débiles que pueden ser orientados a temas de rendimiento, riesgos que no están siendo atendidos. Hay muchas causas, por ejemplo, insatisfacción de los empleados, bajo rendimiento,
problemas, por ejemplo, a nivel de auditoría, pero también hay elementos que se dan, que no necesariamente son débiles, son puntos de cambio organizacional que desencadenan una necesidad de cambio. Entonces, lo importante es primero identificar esos motivos. Una vez que identifico esos motivos, entonces tengo una razón para poder implementar COVID y seguir toda esa serie de fases que ustedes pueden ver acá en este diagrama. Bueno, si estuviera yo en este momento en la fase 1, en una empresa, una de las primeras recomendaciones para un profesional es poder identificar qué desafíos se están enfrentando o inclusive poder proyectar qué desafíos voy a enfrentar en un futuro. Entonces, COVID documentó en ese sentido 7 desafíos específicos que uno puede enfrentar en la primera fase, que es la fase, como ya les decía, donde se identifican los motivos para la implementación. Entonces, ahí ustedes tienen la lista de los diferentes desafíos, puede quedar para que lo estudien a futuro. Pero vamos a pensar en este ejemplo que el desafío que se está enfrentando en una situación específica es el número 1, la falta de adopción, la falta de compromiso y apoyo de la alta gerencia. Entonces pensemos en que en este momento, en el análisis de desafíos, y por ejemplo en encuestas que se pueden realizar o entrevistas o revisión de documentación histórica, revisión de informes de auditoría, etcétera. A lo largo de una serie de estudios identificamos que en la empresa lo que hay es una falta de compromiso, una falta de apoyo de la alta gerencia. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo enfrento ese desafío? Pero para poder enfrentar el desafío, lo primero que necesito es saber cuál es la causa. Entonces es donde COVID ofrece diferentes, precisamente me va llevando de la mano en el paso a paso, porque me ofrece una lista posible de causas raíz. Esa la tienen ustedes ahí, también les va a quedar en la presentación que se les enviará posteriormente, para que ustedes lo lean con detalle. De las causas raíz para que haya una falta de compromiso de la gerencia, pensemos en que en este caso específico, la causa raíz es una comprensión pobre del alcance del gobierno de TI y de las diferencias entre el gobierno y la gestión de TI. Esto suele suceder en algunas empresas donde por alguna razón no hay una comprensión o no hay un entendimiento del alcance del gobierno de TI y del impacto de una exitosa implementación de TI en la organización. Entonces, si lo que sucede es esto, de acuerdo a las mismas entrevistas, vemos que lo que hay es falta de conocimiento, falta de comprensión. Entonces, COVID también ofrece en la guía de implementación una lista de factores de éxito. Y factores de éxito básicamente son diferentes acciones que se pueden tomar para poder enfrentar ese desafío. Entonces, ¿cómo vencer la situación en la cual las personas tienen una pobre comprensión del gobierno de TI? Entonces, ahí hay una lista de posibles soluciones. Y pensemos en que en el ejemplo, vean que ahí inclusive hay 2 diapositivas, que son una lista bien amplia. Pensemos en que después de un estudio, de reuniones entre el equipo de implementación, con la gerencia, con diferentes interesados, llegamos a la conclusión de que hay 3 tareas importantes. Entonces, en ese momento ya se tiene un plan de acción. O sea, ya hay de todas estas tareas que se mencionaron previamente, los profesionales o el equipo de implementación ya tendría 3 elementos. Por ejemplo, y ese es nada más un ejemplo, tratar el gobierno de TI como un elemento de discusión en la agenda del Consejo, comités de auditoría y riesgo, o sea, incluir ese tema, ya como un tema del día a día. Identificar aquellos impulsores, aquella gente, personas que tienen autoridad de comprensión y tienen esa credibilidad para que puedan llevar adelante la implementación y que puedan ser esas personas que le den confianza al resto del personal y a la gerencia de la importancia de la implementación del gobierno de TI. Y finalmente, puede que aparezca como una de las recomendaciones es utilizar un lenguaje de comunicación apropiado para la audiencia. O sea, enfocarse en conceptualizar los temas de manera que todos podamos comprender el gobierno de TI. Entonces, pasar de lo técnico muchas veces a la parte ejecutiva, a la parte
digamos, de un lenguaje más a nivel de negocios. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo, nada más, porque ¿qué pasa cuando enfrentamos un desafío? Que inmediatamente puede venir otro desafío, o inclusive puede ser que tenga más de un desafío en un momento dado. Entonces, vean qué interesante que ahí en un siguiente desafío el ejercicio sería el mismo. Y la ventaja es que COVID-5 ofrece, precisamente, como les mencionaba, herramientas y ofrece ya una documentación de la experiencia que han tenido otras personas y cómo enfrentar esos desafíos. Entonces, esa es una vista rápida sobre el curso de implementación. También existe un curso que es el curso de COVID-5 Evaluador, que básicamente lo que brinda es una guía de cómo evaluar la capacidad de los procesos en una empresa. Entonces, para eso se usan dos guías específicas que COVID ofrece, una que se llama la guía del modelo de evaluación de procesos, que es el PAM, y también se usa una que se llama la guía de evaluador, que esa guía de evaluador lo que hace es que me dice el cómo, o sea, cómo se hace esa evaluación, el paso a paso en la tarea de evaluación. Esas dos herramientas juntas son las que nos ayudan a tener éxito porque una me ofrece todas las herramientas, o sea, todos los elementos a evaluar y la otra me dice los pasos y las fases de cómo evaluar. Entonces, y la gran pregunta siempre que surge aquí es, bueno, ¿qué nivel de capacidad tienen sus procesos? Un tema ahí que es también un regalo que brindamos en esta charla es aclarar que el modelo de evaluación de capacidad es un modelo orientado a evaluar la capacidad por cada proceso. O sea, no es una evaluación de capacidad general de la organización, sino que cada proceso se revisa individualmente para ver qué nivel de capacidad tiene. Entonces pueden identificar los niveles de capacidad y todo ese tipo de documentación en los enlaces que están documentados al inicio de la charla. Pero ahí pueden ver que son 5 niveles de capacidad y sobre cada nivel de capacidad entonces se evalúa individualmente, ¿verdad? Eso es un tema muy importante que es un gusto explicarlo en esta charla porque a veces existe una comprensión de que hay una evaluación organizacional o general, y eso no es así. Entonces, básicamente esto nos muestra un poco todos los elementos. Para poder hacer esa evaluación de procesos se utiliza una guía de ISO, ¿verdad? Un estándar, que es el estándar ISO 15504. Ese estándar lo que me ofrece especialmente todos los niveles de capacidad, los atributos de los procesos y una escala de calificación que es utilizada inclusive no solo por COVID, sino por muchos otros marcos. Entonces, básicamente, al lado derecho de su pantalla pueden ver las herramientas que les mencioné previamente, que es la guía del PAM, que ofrece el detalle de la evaluación de prácticas de cada proceso. Hay una guía de autoevaluación, que es más sencilla, y hay una guía de evaluación, que es más detallada. Y también hay dos elementos clave que pueden ayudar, que es el marco de fundamentos de COVID, que es el marco principal o el marco base, que, que siempre permanece ahí como una consulta obligada, y el detalle de los procesos de catalizadores, que también es otro documento que se ofrece y que da un poco más de detalles, y entonces también son herramientas que están a la disposición a la hora de hacer la evaluación. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es poder usar todos estos elementos, integrarlos. Como pueden ver, COVID ofrece, por un lado, un detalle de buenas prácticas, pero por otro lado, también COVID ofrece una guía de evaluación, que es el estándar 15504. Entonces, esos estándares, hay dos elementos que van liderando. Uno es, como ya les mencioné, la guía de procesos catalizadores. Básicamente ahí lo que hace es que para cada nivel de capacidad da una serie de detalles de cuáles son las dimensiones de los procesos, cuáles son los indicadores, cuáles son las prácticas base, cuáles son los productos de trabajo que deben de encontrarse. Entonces esa herramienta es muy importante porque da un detalle individual de cada uno de los procesos. Y también de la mano va con la guía del evaluador, que esa guía lo que hace es que da un paso a paso. O sea, todas las fases para lograr finalmente tener una claridad de cuál es el nivel de capacidad de una organización. Entonces, vean cómo todos los elementos van de la mano, ¿verdad?
para lograr una implementación exitosa y una evaluación de procesos. Entonces hay un equipo ¿cuál es la idea? Bueno, que todo ese equipo, y ahí pueden ver que hay diferentes roles, funcionen alrededor de esas 2 guías para lograr, mediante un paso a paso, tener finalmente un reporte de la evaluación de capacidad. Entonces, la ventaja es que ya hay herramientas que van a estar a disposición y que la idea es que precisamente estén a disposición de todas las personas interesadas. Ahí pueden ver el patrocinador, el coordinador, los evaluadores, los dueños del proceso y también otros participantes. Entonces, todos trabajamos con las mismas herramientas. Entonces, ¿cuál es la idea? Como les mencioné, la evaluación es una evaluación individual de cada proceso, no es una evaluación general. Entonces, probablemente empecemos a ver el cambio poco a poco, de acuerdo a los procesos que sean el enfoque principal, ¿verdad? Utilizando herramientas como la cascada de metas, como los requerimientos, que en un momento dado sean requerimientos regulatorios, se puede ir trabajando de una manera que se vaya viendo un avance en esos énfasis. Entonces, algunos procesos estarán mucho más avanzados que otros. Ahí pueden ver precisamente que los diferentes colores podrían mostrar en un momento dado diferentes niveles de capacidad. Entonces, la meta es que al cabo de un tiempo todos estén en verde. Entonces, pero eso va a ser un proceso en el cual se debe trabajar individualmente con cada uno de estos procesos documentados. ¿Okay? Finalmente, COVID funciona y es muy importante mostrarles que sí funciona y está documentado en casos de éxito. Solo lo voy a mostrar, ustedes lo pueden investigar en el enlace que está abajo, que hay muchos casos de éxito documentados en las páginas de ISACA. Y quiero dar nada más un último obsequio a ustedes, que es básicamente, de acuerdo a esa investigación que se hizo y la lectura de muchas guías y de muchos artículos, 6 consejos que pueden ayudarles a ustedes en un futuro a tener una implementación exitosa de COVID. Eso pretende ser como el obsequio de cierre de esta charla, para luego ver, de acuerdo al tiempo que nos queda, poder contestar algunas de las preguntas. Entonces, las que no se puedan contestar por el tiempo, podemos contestarlas vía correo electrónico y ahí se va a mostrar después el correo electrónico al cual ustedes pueden dirigir todas las inquietudes. Pero básicamente hay 6 consejos clave. Van a ver que son de fácil comprensión. Por ejemplo, el primero, que el apoyo de la alta gerencia, como lo vimos en la ilustración sobre el tema de implementación, es clave. El apoyo de la alta gerencia es clave, ahí está la silla roja, o sea, la silla del gerente de la alta gerencia, y sin el apoyo de esta persona va a costar mucho más. Inclusive hay momentos en que podamos decir que es mejor no hacer esfuerzos en vano, porque definitivamente el apoyo de la alta gerencia es clave. Y hay herramientas o hay consejos que inclusive se pueden brindar de cómo enfrentar esta situación si fuera el caso en un momento dado. También otro consejo que es muy importante es esa comprensión del contexto interno y externo, o sea, es hacer toda una evaluación que me permita comprender la organización en sí, como un todo, ¿verdad? Porque si no se comprende la organización en cuanto a todo lo que es su realidad, su industria, los puntos débiles, los puntos fuertes, su posicionamiento, por ejemplo, a nivel regional, o a nivel local, o a nivel nacional, si no se tiene claridad en un montón de elementos de ese contexto, también puede que se tomen decisiones que no sean las acertadas. Entonces, por eso COE también ofrece una recomendación en cuanto a hacer toda una evaluación previa para tener claro ese contexto. Eso es muy importante para que las decisiones que se tomen sean decisiones no, entre comillas, enlatadas, sino que sean decisiones y acciones que realmente sean orientadas a la situación particular de esa organización. También el tercer consejo es poder identificar claramente los puntos débiles. Ya les mencioné en el pasado un poco sobre ese tema de los puntos débiles, porque si yo me enfoco en los puntos débiles, en inglés se menciona como los pain points, o sea, los puntos de dolor, donde me duele, entonces voy a asegurarme que si tomo las acciones correctas y logro fortalecer esos puntos, entonces puedo decir que estoy entregando un valor real a la organización, esa es la idea. Entonces,
definitivamente ese esfuerzo hay que hacerlo, poder identificar a dónde están esos puntos débiles. El siguiente consejo es poder tener un caso de negocio sólido, poder justificar ese proyecto. Si yo quiero que alguien más me lo compre, si quiero que la alta gerencia esté de acuerdo en invertir en esa implementación o invertir en todas esas buenas prácticas, entonces tengo que documentar un caso de negocio sólido y COVID ofrece precisamente en varias de sus guías unas herramientas, un paso a paso de cómo hacer ese caso de negocios de manera sólida. Otro elemento clave que también es muy importante y es que las personas puedan ver resultados pronto. Y cuando se habla de resultados pronto se habla de un tema que son las ganancias rápidas. En inglés se menciona como los quick wins. Entonces, si yo logro mostrar resultados inmediatos o resultados en pronto, en un tiempo corto, las personas van a motivarse para los resultados de más largo plazo. Entonces, no puedo nada más enfocarme en aquellas cosas de muy largo plazo, porque entonces sería un error. Y lo vemos en el día a día, ¿verdad? En las empresas, a nivel inclusive político. Cuando un político en un momento dado hace algún tipo de ofrecimiento o se enfoca en su cargo para poder tener el apoyo de toda la población, debe empezar a mostrar resultados con mucha prontitud. Y esa es una de las recomendaciones a nivel de COVID. Y finalmente, último pero no menos importante, son dos palabras que son muy parecidas pero son distintas a la vez, que es adoptar y adaptar. Una es adoptar, es tomar una decisión de que este marco sea el marco clave o marco base para la organización, pero la otra es adaptar, o sea, no es utilizarlo tal cual bien, sino que realmente entender el contexto de la organización y que las soluciones que se van a implementar sean las soluciones que la organización necesita. Entonces, básicamente son dos elementos muy importantes y eso es todo lo que es la charla. Yo les agradezco su tiempo. Espero que esto haya dado mucho más visibilidad de la gran pregunta que hay más allá de los fundamentos de COVID. Y a partir de ahora estaría dispuesto a contestar las preguntas que ustedes con gusto me puedan formular. Muchas gracias, don Daniel. Bueno, vamos a responder una pregunta por el tema del tiempo, pero Sí. me parece importante. ¿Se puede evaluar los 7 habilitadores de COVID con el nivel de capacidad del PAM? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El nivel de capacidad, o sea, el documento del PAM, porque cuando hablamos del PAM es un documento, el documento de modelo de evaluación de procesos. Ese documento está enfocado únicamente en uno de los habilitadores, que es el habilitador procesos. Eso es muy buena pregunta, porque todo ese tema de evaluación de capacidad de procesos está muy enfocado a procesos, pero una buena, la buena noticia es que COVID tiene mucho más guías adicionales que pueden ayudar precisamente al resto de los habilitadores. Entonces, por ejemplo, hay una guía que se llama COVID-5 para aseguramiento, en inglés es COVID-5 for Assurance. Esa guía específicamente tiene un enfoque para poder evaluar todos los habilitadores. Entonces ahí en esa guía más bien el habilitador proceso sería uno más en el cual se acompañaría con el PAM, ¿verdad? Pero si usted desea evaluar todos los 7 habilitadores que existen, mi recomendación es buscar ese documento de COVID para aseguramiento que trae en 3 etapas, en un ABC, y que da con claridad los detalles. De hecho, si una empresa empieza ese proceso con un enfoque a los 7 habilitadores, eso sí es algo muy importante. Y a la vez, pues obviamente no es la única guía, hay muchas otras guías que, de acuerdo a la necesidad específica, se pueden buscar y se pueden utilizar, digamos, de acuerdo al enfoque que se quiera tomar o la necesidad de la organización. Perfecto. Bueno, muchas gracias, don Daniel, por su respuesta.
Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Le agradezco a todos los que tengan algunas preguntas, y las preguntas que quedaron pendientes van a ser respondidas vía email como comenté anteriormente, o pueden hacerla a la dirección morales.d.3@gmail.com, que es la dirección que aparece en pantalla del señor Daniel Morales. Esperamos que hayan sacado mucho provecho de este webinar. Les deseamos un excelente día y muchas gracias a Daniel por su participación y a nuestra audiencia por sacar el rato de disfrutar de este seminario web. Que tengan todos un muy buen día. Con todo gusto.